sin mandamientos escritos. ¿Cómo funcionaba el mundo? Antes de las tablas de la ley, antes del Sinaí, antes de que Moisés levantara el bastón frente al mar, la humanidad ya vivía, tomaba decisiones, erraba, amaba, odiaba y sufría las consecuencias de sus decisiones. Pero, ¿cómo discernían lo correcto de lo incorrecto? ¿Cómo sabían que matar era pecado, que robar era indigno, que la injusticia clamaba por juicio? La ausencia de leyes escritas no significaba un mundo sin orden moral. La conciencia, ese tribunal silencioso dentro de cada ser humano, era lo que guiaba los pasos de aquellos que vivían mucho antes de la ley. Y aún sin un código visible, el pecado ya dejaba marcas visibles y el cielo ya respondía. En el escenario del jardín del Edén, antes incluso de cualquier código escrito o mandamiento detallado, ya había una noción clara de lo que era correcto e incorrecto. Dios creó al hombre a su imagen, dotándolo no solo de razonamiento y emociones, sino también de una conciencia moral. Adán y Eva no necesitaban una lista de reglas para comprender que su obediencia o desobediencia tendría consecuencias. El simple hecho de que Dios había ordenado que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, revelaba que había una distinción entre lo que era permitido y lo que era transgresión. Génesis capítulo 2, del versículo 16 al 17, muestra que la instrucción divina no era solo informativa, sino cargada de implicaciones morales profundas. El conocimiento del bien y del mal no vino del árbol en sí, sino de la elección entre obedecer o no al Creador. Cuando Adán y Eva decidieron contrariar la orden de Dios, algo dentro de ellos cambió. Sus ojos se abrieron, pero no para una sabiduría liberadora. Lo que vino fue vergüenza, miedo y culpa, sentimientos desconocidos hasta entonces, pero que emergieron de una conciencia que ahora discernía entre lo que agradaba u ofendía a Dios. Ellos se escondieron no porque alguien los hubiera condenado verbalmente, sino porque su interior ya los acusaba. Esto revela que, desde el principio, el ser humano fue creado con un sentido interno de responsabilidad moral. Esa conciencia, por lo tanto, no era solo una capacidad de razonamiento, sino una conexión espiritual con la voluntad divina. Era la presencia viva de un parámetro interior que reflejaba la santidad del Creador. Aun cuando no había una ley escrita, había un mandamiento directo, una orientación clara. Y la respuesta emocional a la desobediencia evidenciaba la existencia de una estructura moral embebida en el corazón humano. Al desobedecer, Adán y Eva perdieron algo más que el paraíso. Perdieron la paz interior que viene de la comunión plena con Dios. La expulsión del Edén marcó no solo la pérdida de un lugar físico, sino la introducción del hombre en un mundo donde lo correcto y lo incorrecto deberían ser discernidos con base en esa conciencia ahora corrompida. A partir de ahí, la humanidad pasó a cargar en sí una lucha constante entre escuchar la voz interior que susurra los principios eternos de Dios o seguir los impulsos de la carne que claman por independencia. Este conflicto, que tuvo inicio en el Edén, resonaría en todas las generaciones futuras, incluso antes de la ley de Moisés. Esta fundación moral, establecida por Dios en los primeros capítulos de Génesis, nos ayuda a entender cómo, incluso sin mandamientos escritos, los seres humanos tenían parámetros para juzgar sus acciones. Era como si el Creador hubiera dejado un eco de su santidad dentro de cada ser humano, haciendo que todos fueran inexcusablemente culpables ante el pecado, como se reafirmará más tarde en Romanos capítulo 2, versículo 15, donde Pablo habla de la ley escrita en los corazones.
Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, no rompieron solo un orden divino, sino también un pacto de confianza con el Creador. El pecado no fue solo un acto de desobediencia, fue una decisión consciente de rechazar la autoridad divina en favor del propio juicio. Este primer pecado inauguró un nuevo estado de la humanidad, la separación de Dios. La consecuencia inmediata fue la aparición de la vergüenza y del miedo, dos emociones que revelan la conciencia del error. Antes de ser confrontados por Dios, ya estaban escondiéndose, tratando de cubrir su desnudez. Esto demuestra que sabían haber transgredido, incluso antes de que se declarara cualquier sentencia formal. Dios, al cuestionarlos, no vino solo como juez, sino como un padre que busca restaurar. La pregunta, ¿dónde estás?, revela un deseo de reconciliación, aun cuando el pecado haya exigido consecuencias. Al escuchar de Adán, tuve miedo porque estaba desnudo, notamos que algo había sido roto internamente. El sentido de culpa ya estaba activo. Aun sin la existencia de una ley en el formato que vendría con Moisés, los efectos del pecado ya se manifestaban en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y el juicio de Dios, detallado en Génesis capítulo 3, del versículo 14 al 19, confirma que el transgresor era plenamente responsable por sus elecciones. Las maldiciones impuestas, dolor en el parto, sudor en el trabajo, conflicto entre la serpiente y la mujer, fueron reflejos externos de una realidad espiritual mucho más profunda. El hombre, creado para dominar la tierra en armonía con Dios, ahora pasaba a vivir bajo la sombra de la muerte, del esfuerzo y de la enemistad con la creación. Pero aún en este juicio hay un destello de redención. La promesa de que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente apunta a un plan que trasciende el error inicial. La caída no tomó a Dios por sorpresa. Estaba en medio de un propósito mayor de revelación de la gracia. Es notable que aún después de la caída, Dios no removió del ser humano la capacidad de discernir el bien y el mal. Por el contrario, este sentido fue intensificado, aunque corrompido por el pecado. Lo que antes era pureza, ahora necesitaba ser filtrado por arrepentimiento y fe. El dolor que entró en el mundo tras el primer pecado se convirtió también en una voz que alertaba al ser humano sobre su condición. La muerte física y espiritual pasó a ser una realidad, pero la conciencia permaneció como un faro, aunque debilitada, apuntando hacia la necesidad de redención. Este episodio inicial define el tono de toda la narrativa bíblica. Un Dios justo que establece límites y un hombre libre para obedecer o desobedecer. La ausencia de una ley escrita no significa ausencia de responsabilidad. La propia respuesta de Adán y Eva al error demuestra que el pecado era conocido, aunque no codificado. Y más adelante, esta realidad será reafirmada en Romanos capítulo 5, versículo 12, cuando Pablo afirma que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, indicando que la transgresión existía mucho antes de la ley mosaica. La historia de Caín y Abel profundiza el entendimiento de que incluso antes de la entrega de la ley a Moisés, el pecado era reconocido y sus consecuencias inevitables. Ambos los hermanos ofrecieron sacrificios al Señor. Abel trajo de las primicias de su rebaño, mientras que Caín presentó frutos de la tierra. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, un rechazo que encendió la ira en el corazón de Caín. Aquí no hay mención de un mandamiento específico sobre cómo ofrecer, pero la aceptación divina revela que había un patrón moral y espiritual que podía ser discernido. La actitud de cada uno de los hermanos reflejaba su interior. Abel actuaba por fe, mientras que Caín por formalidad o autopiedad.
La forma en que Dios se dirige a Caín después de la oferta rechazada es extremadamente reveladora. Él dice: si procedes bien, no es cierto que serás aceptado. Y si no procedes bien, el pecado yace a la puerta, y sobre ti será su deseo, pero a ti te corresponde dominarlo. Palabras registradas en Génesis capítulo 4, versículo 7. Esta advertencia muestra que Caín era plenamente capaz de discernir su conducta, incluso sin leyes escritas. Dios no solo señala el peligro inminente, sino que responsabiliza a Caín por resistir o ceder a la tentación. La presencia del pecado a la puerta indica que la elección aún estaba en sus manos. A pesar de ser advertido, Caín mata a su hermano. Y una vez más, antes de cualquier condena verbal, el peso de la culpa ya recae sobre él. Cuando Dios lo confronta, él miente, intenta esquivarse y finalmente se desespera con la sentencia. El castigo no fue solo el exilio, sino la ruptura de cualquier sentido de protección y pertenencia. El clamor de la sangre de Abel revela que la injusticia no pasa desapercibida a los ojos de Dios, incluso en un tiempo sin ley. La tierra, testigo silencioso del crimen, se niega a cooperar con el homicida. La justicia divina es ejecutada con firmeza, aunque temperada con misericordia. Caín recibe una señal de protección para que no sea muerto por venganza. Esta narrativa muestra que la relación entre el ser humano y el pecado era profundamente personal y consciente. No había excusas. El crimen de Caín no fue fruto de ignorancia, sino de rechazo deliberado a la corrección de Dios. La ausencia de una legislación escrita no hizo que su culpa fuera menor, pues la advertencia divina fue clara y su conciencia sabía del error. Abel, por otro lado, nos muestra que es posible, incluso antes de la ley, vivir en fe y ofrecer a Dios lo que a Él le es agradable. Más tarde, esta misma fe de Abel será exaltada en Hebreos capítulo 11, versículo 4, donde se dice que por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio de que era justo. Esto refuerza la idea de que lo que justificaba al hombre ante Dios, incluso antes de la ley, era la disposición del corazón, la obediencia interior y la fe viva, y no solo actos exteriores o rituales vacíos. Con el paso de las generaciones después de Caín, el corazón humano se sumergió en un estado de degradación cada vez más profundo. La ausencia de una ley escrita no significó ausencia de juicio. Por el contrario, la narrativa bíblica deja claro que la humanidad sabía que había cruzado límites invisibles, pero perceptibles. En Génesis capítulo 6, versículo 5, leemos que la maldad del hombre se multiplicó en la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era mala continuamente. Este diagnóstico divino no se refiere a meros errores ocasionales, sino a una inclinación constante hacia el mal, revelando un abandono completo de la conciencia y del temor al Creador. Incluso sin mandamientos detallados, las acciones humanas eran moralmente condenables. Había violencia, corrupción, perversión, no por falta de normas escritas, sino porque el hombre había suprimido la voz de la conciencia que aún resonaba desde el Edén. La narrativa del diluvio no trata solo de un castigo físico, sino de un juicio moral. Dios declara que se arrepiente de haber hecho al hombre. Tanto es el nivel de distanciamiento y rebeldía. Es significativo que en un mundo sin leyes formales, aún así, la humanidad estuviera claramente en transgresión. La ofensa no era solo horizontal entre los hombres, sino vertical contra el propio Dios. En este sombrío escenario, un nombre brilla con contraste: Noé. Él no solo sobrevivió al juicio divino, sino que encontró gracia ante el Señor.
La razón no fue la existencia de reglas claras, sino la integridad de su vida. Noé es descrito como justo e íntegro en su generación y como alguien que andaba con Dios. En un tiempo donde el mal dominaba, Noé seguía un camino de obediencia interior. Esta rectitud, destacada en Génesis capítulo 6, versículo 9, prueba que era posible, incluso en medio de la perversidad, discernir y elegir el bien. La conciencia unida a la fe era suficiente para conducir a alguien a la rectitud ante el Creador. El diluvio, por lo tanto, no fue un acto irreflexivo de destrucción, sino una respuesta justa al estado irremediable del corazón humano. Dios ofreció tiempo, advertencia y hasta un predicador de la justicia, como Pedro más tarde describirá a Noé en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5. Esto indica que hubo proclamación, llamada al arrepentimiento, aunque la generación haya rechazado. No faltó aviso, y faltó respuesta. El juicio vino no como sorpresa, sino como consecuencia de una elección colectiva por ignorar la verdad que aún pulsaba en el alma humana. Este episodio muestra que la justicia de Dios es siempre precedida por longanimidad. Él vio, esperó, llamó, pero el corazón del hombre prefirió sus propios caminos. Incluso sin leyes escritas en tablas, los hombres pecaron contra la luz que poseían. El diluvio no solo purificó la tierra, sino reafirmó que la responsabilidad moral del ser humano existe desde los principios de la creación y que la conciencia, incluso sin ley formal, es suficiente para señalar la dirección correcta. Noé se destaca en la historia como un ejemplo de fidelidad en un mundo que había perdido el sentido de reverencia. Su vida comprueba que es posible vivir en rectitud, incluso cuando todos a su alrededor optan por la corrupción. Sin ningún registro de mandamientos sistematizados, Noé supo distinguir lo correcto de lo incorrecto y actuar de acuerdo con la voluntad divina. Esto nos revela que la moralidad no depende exclusivamente de leyes externas, sino de una relación con Dios y de una conciencia sensible a su voz. Noé escuchó, creyó y obedeció una palabra divina que nunca había sido dicha a otro hombre antes que él. Lo que impresiona es que Noé construyó una arca bajo órdenes específicas por un largo período de tiempo, en medio del escarnio de una generación que ni siquiera sabía lo que era lluvia. Esto exige más que obediencia, exige fe convincente. Él no solo recibió instrucciones, sino que comprendió el peso espiritual detrás de cada detalle, cada medida del arca, cada compartimento, cada animal recolectado representaba no solo salvación física, sino un símbolo de la justicia y misericordia divinas. Génesis capítulo 7, versículo 5, afirma que Noé hizo todo conforme al Señor le había ordenado, revelando un corazón totalmente inclinado a la obediencia. Incluso después del diluvio, Noé continuó demostrando esta sensibilidad espiritual. Su primera actitud al salir del arca fue edificar un altar y ofrecer holocaustos al Señor. Esto nos muestra que él reconocía la necesidad de adoración, de gratitud y de consagración a Dios. Sabía que no había sobrevivido por mérito propio, sino por la gracia. Este gesto de culto, registrado en Génesis capítulo 8, versículo 20, revela que la comunión con Dios era prioridad para él, incluso sin ninguna ley que lo obligara a hacerlo. La espiritualidad de Noé era viva, espontánea y fundamentada en el temor al Señor. La alianza que Dios hace con Noé, sellada por el arco iris, es más una prueba de que los pactos divinos no estaban restringidos a la ley mosaica. Dios establece compromisos con aquellos que lo honran, incluso antes de la institucionalización del pueblo de Israel. Él promete no destruir nunca más la tierra con un diluvio y confía a Noé la responsabilidad de repoblar la tierra.
Es un nuevo comienzo, basado no en reglas escritas, sino en principios de fidelidad, reverencia y responsabilidad ante el Creador. El corazón de Noé era moldeado por la conciencia de que Dios ve todo y juzga con rectitud. Este ejemplo poderoso apunta al hecho de que Dios siempre ha tenido un remanente fiel, aunque pequeño. En medio de la oscuridad siempre ha habido luz. Noé no era perfecto, pero su vida probaba que es posible discernir lo correcto de lo incorrecto, incluso sin una ley formal. La justicia que lo guiaba provenía de una relación íntima con Dios y de una disposición para escuchar y obedecer su voz. Es por eso que, más adelante, en Hebreos capítulo 11, versículo 7, será recordado como aquel que, siendo divinamente avisado de las cosas que aún no se veían, temió, y para salvación de su familia preparó el arca. Tras el diluvio, la humanidad nuevamente comenzó a expandirse y organizarse en comunidades. Pero, en lugar de vivir bajo la conciencia de la alianza hecha con Dios, los hombres decidieron construir algo que reflejara su propia gloria. La Torre de Babel representa el intento colectivo de suprimir la dependencia de Dios a través del orgullo y la autonomía. En Génesis capítulo 11, versículo 4, leemos que dijeron: «Ea, edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre cuyo techo toque los cielos, y hagámonos un nombre, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra». Esta frase no expresa solo un deseo arquitectónico, sino una rebelión sutil contra el mandato divino de dispersarse y poblar la tierra. El problema aquí no está en la construcción en sí, sino en la motivación detrás de ella. El pueblo quería hacerse autosuficiente, imponer su propia identidad y rechazar la dirección del Creador. No había una ley escrita que prohibiera erigir torres, pero el corazón de los hombres ya mostraba claros signos de exaltación propia. Dios, al descender para ver la ciudad y la torre, reconoce el potencial humano cuando se une en propósito, pero también ve el peligro de una humanidad que avanza hacia la autosuficiencia. El juicio no viene como destrucción, sino como confusión de lenguas, lo que revela la sabiduría divina en lidiar con el pecado sin aniquilar al hombre. Esta confusión impuesta por Dios es, al mismo tiempo, un freno al orgullo humano y un empujón para que el plan divino siga su curso. Las diferentes lenguas obligaron a los pueblos a dispersarse, cumpliendo así el propósito original de multiplicación y ocupación de la tierra. Aquí vemos que el pecado puede incluso tratar de interrumpir el plan de Dios, pero nunca lo impide. Incluso sin leyes escritas, el comportamiento humano fue juzgado con base en su intención y postura ante Dios. El orgullo colectivo reemplazó el temor individual, y el resultado fue la dispersión. La historia de la Torre de Babel muestra que el pecado no se manifiesta solo en acciones visiblemente erradas, sino también en motivaciones sutiles como vanidad, control y rechazo de la dependencia divina. Esta narrativa nos alerta que la conciencia puede ser silenciada por el consenso colectivo y que no siempre lo que es popular es correcto. La cultura puede normalizar el pecado, pero Dios sigue juzgando con base en su justicia eterna. Incluso antes de la ley mosaica, el Señor ya revelaba que el verdadero problema del hombre no es la falta de reglas, sino el corazón que desea ser el propio Dios de su historia. Este episodio marca otro punto de la narrativa bíblica en que Dios actúa con firmeza, pero también con misericordia. No elimina nuevamente a la humanidad, sino que corrige su rumbo.
Y de manera interesante, en Hechos capítulo 2, versículo 6, en Pentecostés, vemos un eco redentor de esta confusión. Personas de diferentes lenguas entendiendo, por la acción del Espíritu Santo, las maravillas de Dios proclamadas en un solo mensaje. La confusión de Babel fue respuesta al orgullo. La unión en Pentecostés, fruto de la sumisión al Espíritu. Abraham surge en la narrativa bíblica como un divisor de aguas. En un mundo aún sin leyes escritas, él vive una relación directa con Dios basada en la fe y en la obediencia. Dios lo llama para salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, sin entregarle un código de conducta o un manual de instrucciones. Aún así, Abraham responde con confianza, revelando que la relación con el Creador no dependía de normas escritas, sino de un corazón sensible a la voz divina. En Génesis capítulo 12, versículo 1, el Señor le dice: «Sal de tu tierra, hacia la tierra que te mostraré». El contenido del llamado era vago, pero la fe de Abraham lo impulsó a obedecer. A lo largo de su trayectoria, vemos que Abraham discernía lo que era moralmente correcto con base en esa relación viva con Dios. Él sabía que mentir sobre Sara al entrar en Egipto era algo errado, tanto que lo hizo por miedo y se mostró avergonzado al ser reprendido por Faraón. También supo interceder por Lot con base en un sentido claro de justicia. Cuando Dios revela que destruirá Sodoma, Abraham pregunta: ¿destruirás también al justo con el impío? Pregunta registrada en Génesis capítulo 18, versículo 23. Esto nos muestra que Abraham poseía dentro de sí un entendimiento de que Dios es justo y que lo correcto y lo incorrecto podían ser reconocidos incluso sin una ley formal. La prueba más impactante de su fe y sentido moral, sin embargo, fue el episodio del sacrificio de Isaac. Dios lo manda a ofrecer a su hijo, el hijo de la promesa, como holocausto. Esta orden a primera vista podría parecer contradictoria a la moral, pero Abraham confía en que Dios es justo y poderoso para resucitar a Isaac si fuera necesario. Él actúa no por ceguera, sino por una fe madura que reconoce que la voz divina jamás lo conduciría al error final. Hebreos capítulo 11, versículo 19, explica que él consideró que Dios era poderoso hasta para resucitarlo de entre los muertos. Abraham no vivía por reglas, sino por revelación, y esa revelación estaba alineada con la justicia y la fidelidad de Dios. Otro punto que revela su discernimiento moral es el pacto que hace con Abimelech. Aún viviendo entre pueblos paganos, Abraham actúa con integridad, honra acuerdos, cuida de su palabra y evita conflictos innecesarios. Él era visto como alguien temido y respetado, no por imposición, sino por su conducta. Esa conducta era fruto de un corazón moldeado por la convivencia con Dios. La justicia de Abraham no era abstracta, sino que se manifestaba en decisiones, actitudes y palabras. Su moralidad era guiada por una alianza viva, una fe que generaba obras concretas. Abraham es llamado amigo de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 23. Esta designación no es un título poético, sino una descripción real de quien vive en una alianza profunda con el Creador. Él nos muestra que, incluso sin los mandamientos de Moisés, es posible vivir de forma justa, honesta y piadosa, siempre y cuando se tenga fe, sensibilidad espiritual y obediencia a la voz de Dios. Su vida es una prueba de que la conciencia, aliada a la fe, es suficiente para guiar a alguien por el camino de la rectitud. La destrucción de Sodoma y Gomorra revela que el juicio divino no depende de la existencia de una ley escrita para ser justo. Dios no necesitaba presentar a los habitantes de aquellas ciudades un código formal para que supieran que sus prácticas eran perversas.
El clamor que subió a los cielos, mencionado en Génesis capítulo 18, versículo 20, muestra que había una conciencia universal de que algo estaba terriblemente mal en ese lugar. La inmoralidad, la violencia y la arrogancia se convirtieron en marcas registradas de una sociedad que había rechazado cualquier noción de rectitud. Y aún así, Dios se mostró paciente, dispuesto a salvar toda la ciudad por causa de algunos justos, si los hubiera. La visita de los ángeles a Lot en Sodoma revela la profundidad de la decadencia moral de aquel pueblo. Los hombres de la ciudad rodean la casa exigiendo que los visitantes sean entregados para que cometan abusos sexuales, un comportamiento que sobrepasa cualquier sentido de humanidad o hospitalidad. La actitud de Lot, aunque confusa y criticable por nuestros estándares, revela que aún mantenía un vestigio de conciencia y trataba de proteger a los huéspedes. La forma en que los habitantes insisten, incluso después de ser heridos de ceguera, muestra que estaban dominados por una naturaleza completamente pervertida. Ya no oían la conciencia ni reconocían límites. Esta narrativa deja claro que Dios no juzga arbitrariamente. Él envía mensajeros, investiga, da oportunidades, pero cuando la maldad alcanza su apogeo, el juicio se vuelve inevitable. El fuego que cayó del cielo fue la respuesta divina a una cultura que había endurecido completamente el corazón. Sin embargo, antes de la destrucción, Lot y su familia reciben la oportunidad de escapar, lo que revela que Dios aún actúa con misericordia, separando a los que desean alejarse del pecado. La vacilación de la esposa de Lot, que mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, nos muestra cómo el apego al mundo puede ser fatal, incluso cuando la salvación está al alcance. Sodoma y Gomorra se convierten, a lo largo de las Escrituras, en símbolos del juicio divino contra la corrupción extrema. No obstante, también nos enseñan que el pecado clama por justicia, incluso cuando los hombres intentan silenciar la verdad. El clamor no vino necesariamente de los justos, sino de las víctimas, de la propia creación, de la justicia herida. La conciencia colectiva de aquella sociedad estaba cauterizada, y el juicio fue, por lo tanto, una respuesta a la persistente negativa de toda corrección. Pedro reafirma este episodio en su segunda carta, capítulo 2, versículo 6, diciendo que Dios redujo a cenizas las ciudades de Sodoma y Gomorra, condenándolas a ruina completa, habiéndolas puesto como ejemplo a los que vivieran impíamente. Este severo ejemplo nos hace reflexionar que la ausencia de una legislación formal no elimina la responsabilidad moral. Dios es justo en todos sus caminos, y cuando el pecado alcanza niveles de desafío público y continuo a su santidad, el juicio es solo el reflejo de su fidelidad a la verdad. La conciencia puede ser sofocada, pero jamás anulada, y cuando el grito del pecado asciende, la justicia del cielo responde con santidad y poder. La ausencia de la ley escrita en los tiempos anteriores a Moisés no dejó al ser humano a la deriva. La conciencia, dada por Dios desde la creación, siempre actuó como un testigo silencioso, pero poderoso, dentro de cada individuo. Ella acusa o defiende, revela o advierte, incluso cuando no hay ninguna norma externa. Pablo habla sobre esto con claridad en su carta a los Romanos capítulo 2, versículo 15, diciendo que los gentiles muestran la norma de la ley grabada en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Esta afirmación refuerza que la responsabilidad moral existía antes de la codificación de la ley. La conciencia es una voz interna que no depende de cultura, religión o educación formal. Ella es universal, parte de la esencia humana, y responde a un patrón moral inscrito por el Creador. En los tiempos antiguos era a partir de esa conciencia que los hombres juzgaban sus acciones.
Ella era suficiente para distinguir lo que era digno de honra o de vergüenza. La incomodidad después de una actitud errónea, el peso de la culpa, el impulso para esconder un error. Todo eso revela que hay un juez interno que observa y reacciona. Incluso los que nunca oyeron la voz directa de Dios sabían instintivamente cuando estaban actuando contra algo mayor que ellos mismos. Es verdad que la conciencia puede ser moldeada, influenciada e incluso cauterizada con el tiempo. Cuando se ignora repetidamente, se vuelve débil, confusa o incluso inactiva, pero su existencia es innegable. En las historias bíblicas anteriores a la ley de Moisés, vemos hombres y mujeres reaccionando al pecado con vergüenza, arrepentimiento o endurecimiento. Estas reacciones muestran que la conciencia estaba activa, incluso sin códigos formales. Ella era el parámetro, el termómetro moral, que medía las intenciones y actitudes ante la mirada del Creador. Además de esto, la conciencia también servía como base para el juicio divino. Dios juzgaba no solo acciones, sino motivaciones. Cuando confronta a Caín, por ejemplo, él no habla solo del asesinato, sino de la actitud anterior, de la ira no dominada. La conciencia, por lo tanto, es una parte esencial del tribunal de Dios. Incluso hoy, en tiempos de tanta información y relativismo, continúa siendo un instrumento de evaluación espiritual. El Espíritu Santo, inclusive, trabaja a través de ella, convenciendo al hombre del pecado, de la justicia y del juicio, conforme enseña Juan, capítulo 16, versículo 8. Esta realidad nos desafía a cultivar una conciencia sensible, moldeada por la verdad y afinada con la voluntad de Dios. Antes de la ley, ella era la guía principal. Después de la ley, continuó siendo esencial, y después de la venida de Cristo, permanece como una voz que apunta al arrepentimiento. La conciencia es el reflejo de la imagen divina en nosotros, un regalo dado para protegernos de nosotros mismos. Cuando es ignorada, nos aleja de Dios. Cuando es valorada, nos conduce a la vida. Los patriarcas bíblicos como Abraham, Isaac y Jacob desempeñaron un papel fundamental en la preservación y transmisión del conocimiento de Dios en un tiempo donde no había sacerdocio establecido, templos o escrituras sagradas. Eran más que líderes familiares, eran referencias espirituales, formadores de conciencia y guardianes de principios morales. La vida y las decisiones de esos hombres moldeaban el comportamiento de las generaciones siguientes. Cuando Jacob, por ejemplo, reprende a Simeón y a Leví por su acto de venganza contra los hombres de Siquén, demuestra una clara percepción de lo correcto y lo incorrecto, a pesar de vivir siglos antes de la entrega de la ley a Moisés, como se describe en Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7. Estos hombres orientaban no solo por palabras, sino por el ejemplo. Cuando Isaac enfrentó un período de escasez similar al vivido por su padre, no huyó a Egipto como sería lo habitual, sino que permaneció en la tierra conforme a la orientación divina. Su fidelidad fue recompensada con cosechas en abundancia, conforme a Génesis, capítulo 26, versículo 12 al 14. Esta obediencia, fruto de una confianza en Dios, nutrida por la conciencia y la tradición familiar, mostraba a las futuras generaciones que era posible discernir la voluntad divina incluso sin la mediación de una ley escrita. Otro aspecto relevante es la forma en que los patriarcas educaban a sus hijos. Abraham, por ejemplo, recibió de Dios el testimonio de que ordenará a sus hijos y a su casa después de él para que guarden el camino del Señor. Una declaración encontrada en Génesis capítulo 18, versículo 19. Esto muestra que la enseñanza de la moralidad y de la justicia era una responsabilidad que pasaba de padre a hijo, sostenida por relatos orales, experiencias con Dios y observación práctica de la vida.
Los principios no estaban grabados en piedra, sino en memorias, narrativas y ejemplos vivos. La influencia de los patriarcas también se manifestaba en decisiones que involucraban alianzas, matrimonios y herencias. Cuando Rebeca quedó embarazada de Esaú y Jacob, fue a Dios que buscó respuesta para la agitación en su vientre y recibió revelaciones sobre el futuro de los hijos. Más adelante, Jacob demostraría discernimiento al bendecir a sus nietos, Efraín y Manasés, invirtiendo el orden natural de la bendición. Este tipo de sensibilidad espiritual era fruto de una conexión con Dios, basada en experiencias personales, en escucha activa y en una conciencia entrenada para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Los patriarcas fueron, por lo tanto, columnas morales y espirituales en tiempos donde no había legislación externa. Sus errores, registrados sin censura por la narrativa bíblica, también sirven como advertencia y enseñanza. Cuando actuaban correctamente, guiaban a sus descendientes por el camino de la justicia. Cuando erraban, cosechaban las consecuencias. Pero en ambos casos, sus vidas eran lecciones vivas sobre el temor de Dios, la sensibilidad de la conciencia y la importancia de mantener una alianza interior con el Creador. Demuestran que la moralidad no nace solo de la norma escrita, sino de la convivencia con un Dios que se revela personalmente a aquellos que lo buscan. Antes de la existencia de mandamientos detallados, era el temor del Señor el que funcionaba como base para el discernimiento moral. Este temor no era miedo irracional, sino reverencia profunda, conciencia de la santidad divina y deseo de vivir de manera que agradara al Creador. El temor al Señor era lo que movía a hombres como Noé, Abraham y Job a alejarse del mal, incluso sin leyes codificadas. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Afirma que el temor del Señor es el principio del conocimiento, y esta verdad se confirma desde los primeros relatos bíblicos. Era este temor el que frenaba impulsos, orientaba decisiones y mantenía viva la sensibilidad de la conciencia. Cuando José, aún joven y lejos de su casa, rechazó la propuesta seductora de la esposa de Potifar, su respuesta fue clara. ¿Cómo, pues, cometería yo tal maldad y pecaría contra Dios? Génesis capítulo 39, versículo 9. José no tenía ninguna prohibición escrita a su disposición, pero tenía temor. Su conciencia estaba alineada con el carácter de Dios. Aun sabiendo que nadie más lo vería, que podría beneficiarse de la situación o justificar el acto por la soledad, se negó. Este es un ejemplo poderoso de que el temor del Señor es suficiente para sostener una vida santa, incluso en las circunstancias más difíciles. Este temor también se expresaba en la adoración, en los votos y en las ofrendas que los hombres hacían a Dios. Caín y Abel, Noé, Abraham y Jacob, todos construyeron altares, ofrecieron sacrificios, levantaron memoriales. Estas acciones no venían de un mandamiento explícito, sino de una conciencia que reconocía la grandeza divina. Era el temor el que los llevaba a buscar comunión, a mantener la llama de la fe encendida y a enseñar a los hijos los caminos del Señor. Este temor era transmitido de generación en generación, siendo el principal freno contra la degradación moral. Además, el temor del Señor se manifestaba en la forma en que los hombres trataban unos a otros. Abraham, al tratar con Abimelec, reconoció la ausencia del temor de Dios en ese lugar como un riesgo para su propia vida. Esto muestra que la presencia o ausencia de este temor era percibida socialmente y tenía implicaciones prácticas. Una sociedad sin temor era una sociedad vulnerable al caos moral. El temor del Señor era, por lo tanto, una barrera invisible, pero eficaz, contra el avance del pecado, y esta verdad permanece inalterada hasta nuestros días. El temor del Señor sigue siendo una de las mayores evidencias de que la conciencia todavía está viva.
Cuando alguien se humilla ante la grandeza de Dios, cuando elige la integridad aunque nadie esté mirando, cuando rechaza el mal por convicción interior, actúa bajo la influencia de este temor santo. No es la letra de la ley la que lo detiene, sino la reverencia. No es el castigo lo que lo motiva, sino el amor y el respeto por la presencia divina. Y es por eso que, incluso antes de la ley de Moisés, muchos eligieron el camino de la justicia, porque temieron a Dios más que al mundo. En tiempos anteriores a la ley, Dios usaba medios extraordinarios para comunicarse con los hombres. Sueños, visiones y encuentros con ángeles eran maneras frecuentes por las cuales el Creador guiaba, advertía y revelaba su voluntad. Esta comunicación directa compensaba la ausencia de normas escritas y demostraba que Dios nunca dejó a la humanidad sin dirección. Un ejemplo destacado es el sueño de Abimelec, donde Dios lo alerta para que no toque a Sara, esposa de Abraham. Relato encontrado en Génesis capítulo 20, versículo 3. Abimelec, aun siendo pagano, reconoce la autoridad de esta revelación y obedece prontamente, revelando que Dios hablaba y esperaba ser atendido. Otro ejemplo poderoso está en la vida de Jacob. En Betel, ve una escalera que conecta la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando, y recibe una promesa directamente del Señor. Más adelante, Jacob lucha con un ángel durante la noche, en una experiencia que cambia su nombre y su destino. Estas manifestaciones divinas no eran meros eventos sobrenaturales, sino instrumentos pedagógicos. Ellas moldeaban la conciencia, consolidaban convicciones y orientaban el comportamiento. Cuando Dios hablaba, los patriarcas escuchaban con seriedad, sabían que estaban ante algo mayor que ellos mismos, y eso impactaba profundamente sus decisiones. José, el hijo de Jacob, también fue grandemente guiado por sueños. Desde joven recibía revelaciones que mostraban su futuro, su posición destacada y la reacción de sus hermanos. Incluso en Egipto, ya adulto, Dios continuó hablando con él a través de la interpretación de sueños, que terminó siendo el medio por el cual fue exaltado al gobierno de la tierra. Estos sueños no eran fantasías subjetivas, sino comunicaciones reales de Dios. Cuando Faraón sueña con las vacas flacas y gordas, es José quien reconoce: esto es lo que Dios mostró a Faraón. Génesis capítulo 41, versículo 28. Es decir, Dios se manifestaba claramente, incluso a reyes paganos. Los encuentros con ángeles también eran ocasiones de orientación y liberación. Lot fue sacado de Sodoma por los ángeles. Agar, rechazada por Sara, fue visitada por un ángel en el desierto. Incluso en momentos de crisis, como el casi sacrificio de Isaac, fue un ángel quien interrumpió a Abraham en el momento decisivo. Cada una de estas visitas tenía un propósito claro: proteger, corregir o confirmar una dirección divina. Esto muestra que, antes de la ley, Dios estaba intensamente activo en la historia, guiando los pasos de aquellos que se abrían a su voz. Estos medios sobrenaturales de comunicación no sustituían la conciencia, sino que la fortalecían. Cuando Dios hablaba por sueños o por ángeles, no estaba simplemente transmitiendo información, sino reafirmando principios eternos de justicia, misericordia y fidelidad. En un mundo sin rollos escritos o sacerdotes consagrados, la palabra del Señor llegaba de forma personal, directa y poderosa. Esto revela a un Dios que nunca se alejó de la humanidad y que siempre estuvo dispuesto a guiar a aquellos que, con humildad, buscaban discernir su voluntad. Mucho antes de la promulgación de la ley por medio de Moisés, ya había una comprensión, aunque no sistematizada, de lo que era justo a los ojos de Dios. La justicia, en este contexto, no dependía de tablas de piedra,
sino del carácter y la voluntad revelada de Dios en las experiencias y en la conciencia de los hombres. Cuando Noé es llamado hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos, en Génesis capítulo 6, versículo 9, entendemos que había un patrón de conducta moral reconocido y aprobado por Dios. La justicia no era una invención posterior de la religión institucionalizada, sino una exigencia presente desde los primeros tiempos de la historia humana. Esa justicia era, en muchos casos, percibida en la manera en que las personas se relacionaban unas con otras y con el propio Dios. El respeto a la vida, a la propiedad, al matrimonio y al bien común ya era valorado incluso sin prohibiciones escritas. La indignación de Abraham ante la posibilidad de que Dios destruyera a los justos junto con los impíos en Sodoma es un claro ejemplo de que había un sentido de equidad y justicia que podía ser comprendido y aplicado. Él pregunta, ¿no haría justicia el juez de toda la tierra? Como se registra en Génesis capítulo 18, versículo 25. Esta pregunta lleva consigo la certeza de que Dios no se compadece con la injusticia y que hay patrones divinos que rigen lo correcto y lo incorrecto. Otro ejemplo emblemático es la manera en que Jacob se siente culpable y aprensivo al encontrar a Esaú después de años de separación. Su intento de compensar el mal que había hecho, incluso antes de cualquier reconciliación, revela un profundo sentido de justicia interna. Él organiza caravanas, separa regalos y se humilla ante el hermano. Todo esto sin que nadie lo obligara a hacerlo, solo movido por la conciencia de que había cometido una injusticia en el pasado. El deseo de reparar, de restaurar, de hacer lo correcto es una expresión clara de que la justicia ya era una brújula interior. Incluso en una era sin mandamientos oficiales, la justicia también se manifestaba en la hospitalidad, en el cuidado con el extranjero, en la compasión con el necesitado. Cuando los mensajeros de Dios visitan a Abraham, Él prontamente los acoge, ofrece agua, descanso y alimento, sin ninguna obligación legal para ello. El mismo patrón de generosidad se repite con Rebeca al ofrecer agua al siervo de Abraham y a los camellos. Estas actitudes muestran que la justicia era entendida como más que equilibrio judicial. Era una disposición activa de actuar con bondad, integridad y reverencia, tanto ante Dios como ante el prójimo. Por lo tanto, antes de la ley mosaica, la justicia era una realidad espiritual perceptible por la conciencia y validada por la experiencia con Dios. No se limitaba a evitar el mal, sino que involucraba hacer el bien, buscar la rectitud y andar en integridad. Los justos de antaño no eran definidos por su obediencia a un código, sino por su alineamiento con la voluntad del Creador. Como se reafirmará posteriormente en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor requiere de ti? Sino que practiques la justicia, ames la misericordia y andes humildemente con tu Dios. Job es una figura singular dentro de la narrativa bíblica, pues su historia ocurre fuera de la línea directa de Abraham, y aún así se le presenta como un ejemplo de integridad, temor a Dios y aversión al mal. Desde el inicio del libro que lleva su nombre, Job es descrito como hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y que se apartaba del mal, conforme se registra en Job capítulo 1, versículo 1. Esta descripción demuestra que el patrón de justicia divina era comprendido por personas más allá de la alianza abrahámica, y que la conciencia y el temor a Dios eran suficientes para conducir a alguien por el camino de la rectitud. Lo impresionante en Job no es solo su comportamiento ejemplar, sino su firmeza moral incluso ante pruebas extremas. Al perder todo, hijos, riquezas y salud, no maldice a Dios ni abandona su fe.
Él cuestiona, lamenta, busca respuestas, pero permanece fiel. Esto revela que su integridad no era circunstancial, sino fruto de una convicción profunda sobre quién es Dios. En su angustia declara: «Aun si Él me mata, en Él esperaré». Job, capítulo 13, versículo 15. Esta frase encapsula una fe que trasciende la lógica humana y una moral que no depende de recompensas inmediatas. Job también se defiende de las acusaciones de sus amigos, presentando una lista de comportamientos justos que siempre practicó. Habla sobre no haber codiciado, sobre haber socorrido a huérfanos y viudas, sobre no haberse alegrado con la desgracia del enemigo y sobre haber sido justo con sus empleados. Ninguna de estas acciones fue realizada por obligación legal, sino por convicción moral. No cita mandamientos, sino principios. Su comportamiento está guiado por un sentido de justicia que trasciende la cultura y la religión, evidenciando que el conocimiento del bien y del mal estaba grabado en su conciencia. Otro punto digno de nota es la manera en que Dios valida la integridad de Job. Al inicio y al final del libro, es el propio Dios quien lo presenta como alguien irreprochable. Incluso después de todas las interrogantes y lamentos, el Señor afirma que Job habló lo que era recto, en contraste con sus amigos. Y al final, Dios restaura todo el doble, confirmando que su fidelidad no pasó desapercibida. La vida de Job muestra que es posible vivir en santidad, temor y rectitud, incluso fuera del contexto israelita y de la revelación escrita de la ley. Job es la prueba viva de que la justicia divina está accesible a todo ser humano, que se abre al temor del Señor y vive con una conciencia sensible a la verdad. Rompe barreras geográficas y religiosas, mostrando que Dios está atento a todos los que lo buscan con sinceridad. Su historia nos enseña que la integridad no es producto de reglas externas, sino de un alma que eligió andar con Dios. Incluso cuando todo parece desmoronarse, Job es la voz de una fe madura, de una moralidad sólida y de una justicia que brota desde lo más profundo del ser. La transición de la conciencia individual y de las revelaciones puntuales hacia la institución formal de la ley por medio de Moisés marca un momento crucial en la historia de la humanidad y del pueblo de Dios. Al entregar los mandamientos en el Sinaí, Dios no estaba introduciendo la justicia por primera vez, sino sistematizando lo que ya había sido percibido y vivido por aquellos que le temían. La ley mosaica fue una respuesta divina a la necesidad de organizar, preservar e instruir a una nación entera en principios que antes eran guiados solo por la conciencia, por la tradición oral y por las experiencias espirituales. Conforme está escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 1, entonces habló Dios todas estas palabras diciendo: la entrega de la ley comienza con una comunicación directa de Dios al pueblo, así como Él había hecho con los patriarcas. Con el crecimiento del pueblo de Israel y su formación como nación, la conciencia individual ya no era suficiente para garantizar cohesión moral y espiritual. Era necesario un sistema que orientara todas las capas de la sociedad, desde el gobernante hasta el extranjero. La ley no vino a sustituir la conciencia, sino a reforzarla. Ella funcionaba como un espejo, revelando con más claridad aquello que ya existía de forma difusa en el corazón humano. En Romanos capítulo 3, versículo 20, Pablo afirma que por la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, ella no creó el pecado, solo hizo su presencia innegable. La institución de la ley también fue una respuesta a la dureza del corazón humano. El pueblo que había sido liberado de Egipto demostró repetidamente su inclinación a la idolatría, a la murmuración y a la desobediencia.
La conciencia ya no estaba siendo suficiente para contenerlos. La ley, entonces, funcionó como un freno, como un guardián, hasta que viniera la plenitud de la revelación en Cristo. Ella estableció límites, castigos y rituales que apuntaban hacia la santidad de Dios y hacia la necesidad de redención. Pero incluso en su rigidez, la ley era un instrumento de misericordia, pues ofrecía medios de purificación, arrepentimiento y restauración. Es importante recordar que la entrega de la ley fue acompañada por manifestaciones sobrenaturales, truenos, relámpagos, fuego en el monte, lo que revela su importancia y el impacto que debía causar en el pueblo. Dios estaba formalizando una alianza y dejando claro que vivir en rectitud exigía compromiso. La ley era santa, justa y buena, como será reafirmado por Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 12. Pero también era transitoria. Ella cumplía un papel pedagógico, preparando el corazón del pueblo para algo mayor, para una justicia que vendría por la fe, como fue el caso de Abraham, Noé y tantos otros antes de ella. La institución de la ley con Moisés fue, por lo tanto, un hito divino que selló la revelación moral y espiritual de Dios en forma escrita. Ella no anuló la conciencia, ni sustituyó la fe, sino que dio forma, estructura y continuidad a aquello que ya pulsaba en el corazón de los que buscaban al Señor. La ley reveló el pecado, expuso la necesidad de un Salvador y apuntó hacia la venida de Cristo, en quien la justicia se manifiesta plenamente. De esta manera comprendemos que antes de la ley había conciencia, y con la ley hubo confirmación. Ambos caminos convergen hacia el mismo Dios, que se revela al hombre para restaurarlo en su imagen. A lo largo de la vida, todos nosotros aprendemos que ciertas elecciones dejan marcas profundas, mientras que otras construyen un legado que atraviesa generaciones. Si este tema habló a tu corazón, comparte en los comentarios cómo aprendiste a distinguir lo correcto de lo incorrecto a lo largo de tu camino. Comparte este video con alguien que valora reflexiones que fortalecen la fe y la conciencia, y suscríbete al canal para continuar explorando historias bíblicas que iluminan la vida con sabiduría, propósito y verdad.